Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Buenos días. Quiero compartir contigo una pequeña reflexión que tiene que ver con básicamente dos noticias. Una noticia que es mala y otra noticia que es buena. Y generalmente se ocupa mucho en la evangelización del día de hoy o de nuestros tiempos las buenas noticias que obviamente están correctas y son así debe ser. Pero tenemos que entender también cuál es el otro lado de la moneda, cuáles son las malas noticias. Todos quieren ir al cielo y piensan que iremos al cielo el día que muramos. Al menos es mi deseo estar en el cielo cuando yo muera. Y si yo te pregunto a ti, ¿tú a dónde vas a estar el día que mueras? Porque alguna vez moriremos, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por algún accidente, por alguna cosa que no está en nuestras manos, vamos a morir, eso es seguro. Eh, la diferencia entre las personas que conocen las buenas nuevas y las que no conocen todavía las buenas nuevas o no las han escuchado, se refleja en sus vidas, en cómo viven su vida una vez que las buenas nuevas llegan a su vida. Pero para esto tienes que entender que si tú vives en una condición de pecado, en una condición haciendo tu voluntad, y tú eres el dueño y el centro de tu vida, tú eres el que toma las decisiones 100% de las veces, sin preocuparte por que hay una consecuencia a raíz de esas decisiones que tomas, déjame decirte que no estás creyendo en un mensaje bíblico, que quiere decir que lo más probable es que cuando tú mueras, la Biblia enseña que no estaremos cerca del Padre, no estaremos con Dios. Por muchas cosas que nos digan o que nos hayan enseñado en la religión que sea, si no vivimos de acuerdo a Dios y de acuerdo a su voluntad, no estaremos con Él el día que muramos. Y esa es una mala noticia. No podemos acercar al Padre y no nos podemos acercar en la condición en la que estamos nosotros, en la que tú y yo tenemos, que es una condición de pecado, porque siempre estamos deseando el mal de una u otra manera. Si no pecamos con los ojos, pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestra boca, pecamos de alguna u otra manera. Y todo lo que hacemos generalmente está con tendencias al mal o al pecado. Y muchos de nosotros nos equivocamos y creemos que el pecado solamente es el robo, el asesinato, el adulterio, la fornicación. Y sí es cierto, son pecados que le desagradan a Dios, pero hay otros pecados que no se pueden ver, hay otros pecados ocultos. La, la mentira, el chisme, el egoísmo, la vanidad, murmuración, hay otras cosas que no podemos ver y muchas veces porque no cometemos un pecado, a veces creemos que ya estamos bien delante de Dios y por el otro pecado no nos va a juzgar. No, Dios te va a juzgar tarde o temprano y la Biblia nos enseña que rendiremos cuentas un día con Él. Y si Dios nos juzga de acuerdo a sus leyes que dejó en la Biblia, tienes que saber que tú y yo no vamos a pasar ese examen simplemente con los 10 mandamientos, por ejemplo, la ley moral de Dios. Eh, Sabemos que no debemos de matar, por ejemplo, por decir un ejemplo de un pecado. Y obviamente la mayoría de nosotros creo que no ha asesinado a nadie, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Jesús dijo que cualquiera que aborrece a su hermano y que lo odia en su corazón ya es culpable de homicidio. ¿Te imaginas cuántos homicidas hay o alguna vez fuimos? También dice que no debemos ser adúlteros. Y, y Jesús viene y le explica y le da el sentido a esa palabra y dice, no necesitas tener relaciones físicas, sexuales, con un hombre o con una mujer para ser culpable de este pecado. Basta con que lo desees en tu corazón y lo codicies de una manera, pues obviamente equivocada, ¿no? Para que seas culpable de adulterio. ¿Te imaginas?
Y así cada uno de los pecados, el robo, la mentira y muchas cosas más. Por ejemplo, el robo. Eh, Muchos de nosotros, aún conociendo de las escrituras, nos permitimos muchas cosas. Instalamos software que no hemos comprado, descargamos películas y música que no son de nosotros, que tienen derechos de autor, y siempre buscamos el beneficio sin importar el significado real de lo que estamos haciendo. Y hemos robado muchas veces libros, descargado libros que deberían de ser comprados. Y por decir algunas cosas, porque hay otras cosas pues obviamente donde ya se roba y tú puedes entender tal vez abiertamente que estás robando, que estás cometiendo un ilícito, ¿no? Que estás robándote algo de una tienda, dinero, lo que sea. Pero quiero que veas que si Dios te juzga de acuerdo a su ley, a sus mandamientos, los 10 mandamientos, por ejemplo, y todo el peso de su justicia cae sobre ti, tú eres culpable. Y no vamos a poder decirle a Dios que nosotros somos inocentes, porque Él nos ha dicho y nos ha dejado en su palabra su ley. Precisamente por eso, cuando tú conoces y reconoces esto, que no eres digno de estar cerca de Dios, de que tú mereces la muerte, porque delante de Dios dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, entonces tú y yo merecemos morir. Y esa es la mala noticia, que el día que mueras, si tú vives y has vivido en contra de la voluntad de Dios y desacatando sus mandamientos y sus leyes, tú vas a morir y no vas a estar en el cielo. Pero esta es la mala noticia. La buena noticia, la mejor de todas, es que hubo alguien que vivió la vida perfecta en tu lugar, en mi lugar. Y yo creo que ya lo sabes o lo has escuchado. Fue Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Que hubo alguien que sí pudo cumplir los 10 mandamientos y toda la voluntad de Dios. Y la vino a cumplir para regalártela a ti, para regalármela a mí. Y Él vino a morir en tu lugar, en mi lugar. Vino a pagar mi libertad, vino a pagar mi condena y mi sentencia delante del Padre. Porque merecía morir, mereces morir. Es ahí donde cobra sentido la buena noticia. ¿Y de qué es lo que me perdonó Dios, el Señor? ¿De qué es lo que perdonó Dios el Padre? Me perdonó de una condenación eterna, estar separado de Él. Y de que cuando yo muera esté en una eternidad alejado de Él. Al Él pagar, al Cristo Jesús pagar mi sentencia, mi condena, se puso en mi lugar. Y todo el juicio, la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Y ese castigo que yo merecía, lo recibió Él. Esa es una noticia para ti y para mí formidable, porque ahora yo ya no tengo que pagar mi sentencia de muerte, porque yo hubo alguien que la pagó por mí. Alguien tomó mi lugar. Cuando Él muere y derrama toda su sangre, se cumple esa sentencia que era de condenación para mí. Pero cuando Él resucita y cumple todo lo que enseñó a sus discípulos, oh, ahí es donde cobra sentido la buena noticia, porque ahora esa vida en sacrificio que hizo y con su resurrección le da sentido a lo que tú y yo creemos ahora, o que debemos de creer, que un día estaremos con Él. Jesús enseñó que debemos de creer en el Padre y debemos de creer también en Él, porque solo mediante Cristo Jesús vamos a heredar y vamos a llegar al cielo. Él es el único camino, Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la buena noticia. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de corazón de tus pecados, de los que tú sabes que has cometido hasta el día de hoy. Todos aquellos pecados que están en contra de la voluntad de Dios, debes arrepentirte de ellos y creer en que hubo alguien, Cristo Jesús, que murió por ti y murió por mí y pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Él pagó esa deuda. Y gracias a su sacrificio, ahora Él te perdona.
y me perdona. Y nos regala una nueva vida, la cual la deberíamos de vivir en suma gratitud a Él. En una vida totalmente diferente a la que antes vivíamos. Ahora vivimos para hacer buenas obras. Y no porque vamos a ser salvos o nos van a salvar por esas obras. No, sino que un agradecimiento genuino a Dios por habernos salvado. Y este mensaje es el que deberíamos de compartir a las demás personas. Lo debemos de compartir porque es una buena noticia. Pero no te olvides también que debe entender de qué nos salvó el Señor. Y quiero terminar leyéndote una porción de las Escrituras que se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 al 21. Jesús estaba orando. Eran una de sus últimas oraciones antes de que fuera a la cruz. Y él en su oración mencionó esto a su Padre. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad puedas hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! Él fue el sacrificio santo para pagar la condenación que te tocaba a ti y a mí. Y ahora este mensaje, Él lo dice. Y oró por sus 12 discípulos. Y dijo, no nada más te pido por estos 12, sino por lo que estos 12 van a estar anunciando, lo que yo les he dicho. De hecho, en el mismo capítulo 17, en el versículo 3, en el principio de su oración dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra, a Jesús. Tú y yo tenemos ahora una vida y debemos de vivir una vida en gratitud a lo que Él hizo por mí en la cruz. Es como si alguien te hubiera donado un corazón, estuvieras enfermo del corazón y nadie más te puede donar el corazón. ¿Quién te va a donar un corazón? Haz de cuenta que fue un trasplante de corazón. Él te regaló un corazón nuevo. ¿Cómo vas a vivir en gratitud a esa persona que hizo eso por ti? Mínimo, pues obviamente, con una vida en gratitud que honre y respete lo que esa persona hizo por ti. Jesús lo hizo por ti y por mí. Así que no te calles y no te canses de anunciar las buenas nuevas. Dios te bendiga. Me dio un gusto compartir contigo estas palabras. Nos vemos en la próxima.